Amén, hermanos. Buena tarde, tengan todos este día jueves 22 de julio del año 2021. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y Padre por el privilegio de accesar a su presencia antes que todo, por el privilegio de acercarnos con confianza hasta el trono de la gracia, buscando oportuno socorro. Gracias a usted, hermano, por el tiempo que ha dispuesto para recibir la instrucción de la Escritura. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Te voy a suplicar, por favor, que cierre sus ojos, que incline su rostro, donde usted se encuentre, probablemente algunos en su trabajo, en su casa, en su carro, donde usted quiera que se encuentre, hermano. Vamos a clamar misericordia, vamos a reconciliarnos con Dios. Amén. Oramos, Padre, esta tarde estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios Todopoderoso, por el privilegio de habernos escogido desde la eternidad, Padre, para este tiempo. Sabemos, como dice tu palabra, que a los que antes conoció, a esos también predestinó, y a esos que predestinó también los justificó. Y en esa condición, Padre, de justificados por la confianza, la seguridad y la certeza que tenemos en que el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario fue suficiente, Padre, para pagar, para cancelar toda deuda, todo pecado, toda transgresión. Ahora nos esforzamos, Padre, por mantenernos en la senda de los justos. Esta tarde, Dios Todopoderoso, te suplicamos que tu Espíritu descienda sobre todos los que esta tarde hemos dispuesto nuestro corazón para acercarnos a tu presencia, Padre. Te suplicamos en el nombre de Cristo que la unción de tu Espíritu repose sobre cada uno de nosotros y nos enseñe y nos guíe a toda verdad, Padre. Haz, Dios Todopoderoso, que tu palabra pueda ser sembrada en esa área de buena tierra que todos tenemos en nuestro corazón y que pueda fructificar, Padre, y llevar fruto para toda buena obra. Todo te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Fíjense, hermanos, que hay unos versos que yo quisiera que pudiéramos meditar esta tarde. Vamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan, porque fíjese, hermano, que hay un texto ahí que lo hemos manejado muchas veces, que usted conoce. Juan capítulo 14, verso 21. Mire pues, dice Juan capítulo 14, verso 21. Ese texto se parece, hermano, al verso 15. Juan 14, 21 es un verso muy similar al 14, 15 del Evangelio de Juan, pero mire qué importante esto. Dice Juan 14, 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Y luego dice en el 21, dice, mire pues, el que tiene mis mandamientos y los guarda y los observa. Recuérdense que esa palabra guardar en el hebreo, hermano, la idea que está transmitiendo es de obediencia. Por eso es que usted revisa versiones que hicieron traducciones más fidedignas. Dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama obedeciendo mis mandamientos será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y esta palabra es importante, pero hoy no nos vamos a poder meter a este tema. Dice, y me manifestaré a él. Dios, hermano, Dios solo se va a manifestar a aquellos que obedecen la palabra, que obedecen la instrucción de la Escritura. Mire, pues qué importante es este texto.
Ahí mismo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, quiero que leamos algo que no importa cuánto tiempo se nos vaya, hermanos, pero esto es importante que los entendamos. Mire pues, capítulo 14 del Evangelio de Juan, a partir del verso 1, Jesús está hablando con sus discípulos, con sus discípulos. Gente que ya, hermano, había pasado la etapa de creyente, estaba de oyente, perdón. Ellos oían, ellos creían y ahora estaban, hermano, en un estatus que se llama creyentes. Creyentes. Ser creyente, hermano, no garantiza la vida eterna. Ser creyente no garantiza la vida eterna. Se lo quiero demostrar con la escritura. Vamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Mire, pues dice el capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Mire, pues, el discípulo, Juan 8:31, el discípulo ya oyó, ya creyó, ahora ya empieza a definir posturas. Pero mire, pues, a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente discípulos. Entonces hay que mantenerse obedientemente, hermano, sujeto a la instrucción de la Escritura para poder ubicarnos en el rango de discípulos, para poder después ser siervos de Dios. Mire pues, entonces le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbar ya la vimos no hace mucho. Cuando hablamos de corazón, hermano, no está hablando del músculo de carne, no está hablando del músculo cardíaco, está hablando del alma. No se turbe vuestro corazón, está hablando del alma. No se turben sus emociones, no se turbe su voluntad y que no se altere su inteligencia ante los acontecimientos que están pasando. Mire, pues es normal que uno se preocupe y todo, pero que eso no nos copte. Mire, pues dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Bueno, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Mire el verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, usted ya va a 1 de Tesalonicenses 4, 2 de Tesalonicenses 2, ¿verdad? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. 1 de Tesalonicenses 4, 2 de Tesalonicenses 2. Y os tomaré a mí mismo. Mire, oiga esto. Para que donde yo estoy, ustedes estén también. Y saben a dónde voy. Mire, esto es importante, hermano, porque está hablando con un grupo de discípulos, con un grupo de seguidores que tenían, hermano, 3 años de estar oyendo la instrucción, no de la boca de un mortal pastor. Mire, pues sigamos leyendo. Estaban oyendo, tenían 3 años de estar recibiendo un curso intensivo escritural de la fuente que salta para vida eterna. Dice: y saben a dónde voy y saben el camino. Mire este par de cosas que me llamaron la atención. Mire este par de cosas de discípulos, que como le acabo de decir, discípulos que tenían 3 años mínimo de estar recibiendo instrucción personalizada. Dice: y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mire el verso 6. Jesús le dijo a Tomás, este discípulo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre. Nadie puede venir al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es decir, nadie puede ir al Padre si no va en el camino, si no va en la verdad y si no está en la vida. Mire pues. Verso 7. Le dice Jesús:
si me conocieran a mí, si me conocieran a mí, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Ahora mire, pues entra en juego otro discípulo. Felipe le dijo, verso 8. Felipe le dijo, Señor, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice el verso 10. Entonces Jesús le dijo, oiga esto pues, hermano. Acabo de decir que tenían 3 años de estar oyendo instrucción del maestro de maestros. Le dice, del instructor de instructores. Le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Fíjese, hermano, que yo le quisiera preguntar a usted esta tarde, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar congregado? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar oyendo instrucción? Porque miremoslo así, pareciera como un reproche de Jesús diciéndole allá hay uno que no sabe por dónde va. Aquí hay otro que poniendo condiciones, ¿verdad? Le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Y fíjese, hermano, que esa palabra conocer que aparece ahí es la palabra griega ginosco. Ginosco. Le voy a, como yo sé que usted está escribiendo, si es que es discípulo, si usted no está anotando versos, si no los va a meditar después, usted solo es, probablemente, sea usted solo oyente o creyente, ¿verdad? Recuérdese que los judíos que habían creído en él, allá en el capítulo 8, verso 31 de Juan en adelante, después lo querían matar. Mire pues, esa palabra ginosco, y no me has conocido, Felipe, esa palabra ginosco, quiere decir conocer, quiere decir reconocer, entender, quiere decir comprender. Pero fíjese, hermano, que cuando a esa palabra ginosco se le pone la lupa para ver qué idea transmite la palabra ginosco en el griego, oiga lo que le voy a decir, y por favor anote, oiga lo que quiere decir ginosco. Dice aprender a conocer. Quiere decir llegar al conocimiento. Quiere decir, oiga, esto es importante, quiere decir conocer por experiencia y observación. Y dice que tal conocimiento, el conocimiento ginosco, oiga, se obtiene no por una mera actividad intelectual. Cuando hablamos de una mera actividad intelectual es que yo interprete con mi mente natural, es decir, con mi inteligencia, lo que está escrito en la Escritura. Estoy interpretando con mi inteligencia lo que está escrito en la Escritura. Dice, no por una mera actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo. Entonces, el ginosco es un entender, es un aprender a conocer, es un reconocer, es aprender por experiencia y por observación. No es un puro aprendizaje intelectual, sino es porque el Espíritu Santo de Dios está operando. Vaya, mire pues, quedémonos un momentito ahí. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe. Y no me has conocido. La pregunta hagámosla nosotros. ¿Cuánto tiempo tengo yo, hermano, de sentarme en una iglesia, en una congregación, en un discipulado, qué sé yo, dónde? Yo puedo ir todos los días a una iglesia, pero ¿qué me motiva a ir?
Yo puedo estar todos los días conectado, pero ¿qué me está motivando a conectarme? Puede ser por temor, puede ser porque me van a llamar la atención si no me conecto. Pero ¿qué es lo que me está moviendo a mí a sentarme a oír una instrucción? Si es el Espíritu de Dios el que está produciendo en mí el querer como y el hacer, lo que escuche, hermano, se va a reflejar en un crecimiento, en una ampliación del entendimiento, no de algo que voy a entender con la mente intelectual, con la mente natural, con mi inteligencia. Mire pues, sigamos viendo algo por acá. Vamos a Efesios capítulo 1. Anote los verbos. Efesios capítulo 1. Verso 13. Mire, pues dice Efesios 1:13. Pablo escribiéndole a los hermanos de allá de Éfeso. Dice, en él está hablando de Cristo. Cuando dice en él está hablando de Cristo. En el verso anterior, en el 12, dice Efesios, dice el 1:12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cristo es el último sujeto del predicado que se está mencionando en el verso. Entonces, en el 13 dice, en él también nosotros, está hablando de Cristo. Es el último sujeto del predicado que se mencionó en el verso anterior. Dice, en él también vosotros, oigan, habiendo oído ¿qué? Habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad es el evangelio. Recuérdense que la palabra evangelio quiere decir una buena noticia que es anunciada. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Y luego dice, y habiendo creído en él, aquí no está hablando de creer en Cristo, está hablando de haberle creído a la palabra, de haberle creído al evangelio, de haber creído a la buena noticia. Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire pues, hermano, allá en el capítulo 14 de Juan, esto que voy a decir es delicado, pero en el capítulo 14 de Juan, ni Tomás ni Felipe habían recibido el sello del Espíritu Santo. Por eso es que estaban administrando lo espiritual, hermano, con la inteligencia. Se pusieron a pensar, dijeron, yo voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Entonces dice el uno, ¿y cómo sabemos a dónde vas? ¿Cómo sabemos a dónde vas? Analizando lo que se escucha con la lógica humana. Y luego le dice el otro, muéstrenos al Padre, pues, y con eso nos basta. Entonces, tanto tiempo que estoy con ustedes, Tomás, Felipe, tanto tiempo que están con ustedes y ustedes no me han conocido. Recuérdense que ese conocer ahí es la palabra ginosco. Está hablando de llegar al conocimiento. Está hablando de aprender a conocer. Entonces, vamos a Romanos capítulo 14. Perdón, capítulo 10 de Romanos, perdón hermanos, capítulo 10 de Romanos. Mire pues. Se recuerda que acabamos de decir hace un momento que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús le dijo a sus discípulos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, y quiero hacer un énfasis, dijimos que, porque si esto lo queremos analizar con la mente natural, ¿qué es guardar el mandamiento? Y podemos llegar al extremo de que alguien crea que guardar el mandamiento es tener la Biblia guardada entre el baúl, o tenerla guardada en la mesa de noche, y sacarla cada 8 que me congrego, o cada vez que me conecto, o qué sé yo, ahí está la Biblia, y ahí está el cuaderno donde anoto, porque ese pastor me va a regañar si no anoto. Entonces tengo mi cuadernito y me siento a hacer como que a punto, pues estoy haciendo dibujitos de corazoncitos para mandarle a la chica.
No estoy hablando cualquier semejanza, es pura coincidencia. Puede ser que alguno se sienta aludido. Aquí decirte uno aludido, pero no lo dije, fue algo que se me ocurrió. Porque yo no puedo estar en todo. Dios es omnisciente. Recuerda que los ojos de Yahweh recorren la tierra. Yo estoy sentado en un púlpito, sentado en una mesa, estoy parado allá. Y usted puede estar sentado allá con una Biblia o con un teléfono y con una libreta y estar haciendo dibujitos, ¿verdad? Si yo lo hice algún día. Entonces, mire, pues, recuérdese que dijimos que Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Pero no está hablando de guardar bajo llave. Es una palabra hebrea. La palabra guardar es una palabra hebrea. Está hablando, hermano, del sentido principal de la palabra es de obediencia. Romanos capítulo 14, verso 10 dice. Mire pues. 10, disculpen, hermano. Mire pues. Miremos el verso 12. Miremos el verso 12 de Romanos 10. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego. Entre judío y gentil no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mire, vamos armando esto. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora dice el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, mire pues, hermano, no hay diferencia entre judío y gentil, entre judío y griego. Todo el que invocar el nombre de Yahweh va a ser salvo. Pero ¿cómo va a invocar a aquel que no ha creído? Quiere decir que los que invocan son los que creen. La palabra creer es la misma palabra pistis que da origen a la palabra fe. La misma palabra pistis, pisteu, es la misma palabra. Está hablando de creer, de confiar, de obedecer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora mire, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice el verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Ahora miremos el verso 16. Dice el verso 16: mas no todos los que oyeron. Aquí no dice así, pero eso es lo que se deduce cuando miramos el contexto. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos los que obedecen al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Por eso es que Jesucristo le dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, esto, hermano, no es un asunto del alma. Esto no es un asunto del alma. Esto no es ni de emociones, ni de voluntad, ni de intelecto. No, usted no se va a ganar un lugar delante de Dios por ser una persona. Yo trabajé en una institución del Estado, hermano, que había gente que venía de un montón de lugares del país. Puede ser un paréntesis. Mire pues, y como en cada región de un país tan pequeño como Guatemala, en cada región hay una diferente cultura, hay un diferente, ¿cómo se le llaman a las palabras de uso popular? Bueno, ahorita le voy a decir porque, mire pues, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No es un creer con el alma, no es un creer con el alma, no es un conocer a Cristo en ginosco. Ahí va a ver lo que le estoy diciendo. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los obedece. Esto no es el que tiene mis mandamientos y los... El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Ese amar no es una cuestión de alma, de emociones, no son emociones, no es de inteligencia, no es de voluntad de que, bueno, yo me voy a convertir a Cristo y de aquí en adelante ya no hago esto y esto y lo otro. Tarde o temprano va a dar el platanazo. Mire pues, le estaba diciendo esto de los modismos que hay por regiones. No por ser usted gamonal, como dice, no por ser buena gente, no porque usted le dé comer al pobre, no porque regale una camisa, no porque regale una chupa, no porque regale pisto. Hermano, esto no es el motivo. Esto simplemente, amar a Cristo y amar al Padre es ser obediente
al mandamiento, obediente a la instrucción, obediente a la palabra. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero ahora mire el verso 17. Así que la fe, si miramos esa palabra fe, hermano, aquí es la palabra pistis. Y esa palabra pistis quiere decir en el idioma original que se escribió esto: confianza, seguridad, certeza, convicción, obediencia, por mencionarle unas cuantas. Hermanos, palabras no se usaban mucho cuando en nuestros tiempos, pero son acepciones. Tal vez nosotros no usábamos la palabra acepciones, pero pudiéramos decir sinónimos de la palabra. En el español solo pusieron así que la fe, pero en el griego estamos hablando de obediencia, de convicción, de seguridad, de certeza, de lealtad, de fidelidad. Dice, así que yo soy fiel, así que yo soy obediente, así que yo estoy convicto, así que yo estoy, hermano, fundamentado por lo que escucho. Y lo que escucho, dice el verso 17, es la palabra de Dios. Si yo estoy escuchando la palabra, si yo estoy escuchando la instrucción, si yo estoy escuchando lo que Dios quiere decir a través de simples, mortales vasos de barro, entre los cuales hay unos para honra y otros para deshonra, pero al final dice 14:10 de Romanos. Vamos a 14:10 de Romanos. 14:10 de Romanos. Al final, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque yo estoy convicto, yo tengo fe, es decir, yo estoy convicto, yo estoy seguro, yo estoy firme, yo soy fiel, yo soy obediente, porque escucho la palabra. Y esa palabra que escucho, cuando yo hermano, obro en fidelidad, en obediencia, en convicción, en firmeza, en lealtad, hermano, estoy demostrando que amo a Dios. No es sentimental, aquí no tiene nada que ver las emociones, ni el intelecto, ni la voluntad. Fíjese que las verdades de Dios, la palabra de Dios, está fluyendo a través de simples mortales. Simples mortales. Le decía, vasos de barro, unos para honra y otros para deshonra. Ni usted ni yo somos ¿quién para emitir un veredicto en cuanto a la condición espiritual de un predicador, de un ministro? Usted y yo no somos ¿quién? Dice 14:10 de Romanos. Dice, pero tú, cuando yo digo pero tú, primero me estoy viendo yo, hermano, porque como buenos chapines estoy hablando de nuestro engendramiento en el orden de lo natural, ¿va? Soy hijo de mi papá, de don fulano y doña fulana, en el orden natural. Y en ese orden natural viví en este país. Y cada país, hemos dicho algún día, según dice Efesios capítulo 6, tiene un gobierno, una potestad sobre ese país. Entonces, nosotros nacimos en un país, hermano, donde somos gente juzgona, criticona, gente mediocre. Mire, pues como por allá malinterpretamos el texto que acabamos de leer en Romanos, que dice, todo el que invocar el nombre de Dios será salvo. Malinterpretamos el texto sin ver los contextos, hermano. Entonces creemos que está bien con serio oyente, ¿verdad? Con oír de vez en cuando, con ir al culto, con ir a la iglesia de vez en cuando, o con conectarme de vez en cuando, o con ir a un discipulado de vez en cuando, a oír nada más, sin compromiso, sin responsabilidad, sin ataduras, dicen algunos.
o con ser creyente, ¿verdad? Pues yo ya creo, ya soy discípulo. Pero mire pues, hermano, la meta suya y mía es que nosotros, 5:48 de Mateo, esa es una de las metas, por mencionar algo. Dice 5:48 de Mateo, dice, no lo estoy diciendo yo. Jesucristo dijo, Reina Valera 60, dijo, sean pues ustedes perfectos, porque el Padre, ¿quién es un padre? ¿Quién es un padre? El que da de comer, el que trae el gasto. Un padre es el que engendra. Entonces, a nosotros nos engendró Dios por la palabra que oímos, por la palabra de verdad. Entonces, hermano, yo voy a tener las características de mi Padre, 5:48 del Evangelio de Mateo. Sean pues ustedes perfectos porque el Padre de ustedes es perfecto. Y ahí hay un conflicto, que no, porque lo queremos hacer conflicto, pero la palabra perfecto que aparece en Mateo 5:48, en el griego está hablando de madurez, está hablando de plenitud, está hablando de algo que es completo. Regresemos al capítulo, una de las metas nuestras, hermano, de ser perfectos. Y cuando hablamos de ser perfectos, estamos hablando de ser hallados irreprensibles para la parucía del Señor Jesucristo. Pero nosotros no vamos a ser hallados irreprensibles, hermano, si estamos criticando, juzgando, analizando la palabra que sale de la boca de los siervos que Dios ha levantado. Dice el apóstol Pablo, no me acuerdo de dónde el verso, pero dice, para su Señor está en pie o cae, dice. Si me buscan el texto, así decía el apóstol Pablo, decía, para su Señor está en pie o cae, está hablando de los siervos. Miremos aquí, miremos Juan 14:10. Perdón, Romanos 14:10. Dice, pero tú, está hablando de mí, pero también está hablando de usted, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, primero yo, después usted, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿de qué? 14:4 de Romanos dice. Miremos el 14:4 de Romanos. Usted no andaba lejos yo. Regresemos al 14. Oiga pues, oiga esto, hermano. 14:4 de... Voy a leer el verso 1 solo para que agarremos el contexto. Dice, reciban al débil en la fe. Ahora, dice, reciban al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? La fuerza nuestra, hermano. Mire pues, hablando en el plano natural, busquemos una analogía, hablemos en el plano natural. ¿Por qué está usted fuerte? Guatemala es un país, hermano, con grandes niveles. Se me escapó la palabra que iba a decir, no es niveles, pero se me escapó. Usemos eso. Guatemala es un país, hermano, con un alto nivel de desnutrición infantil. Y el niño desnutrido, oiga esto, el niño desnutrido, estoy hablando en el plano natural, y llame a su médico, o si algún médico me está viendo, pues puede corroborar lo que estoy diciendo, pero la desnutrición provoca debilidad, provoca que los niños sean frágiles, que los niños no tengan, hermano, la capacidad de retener el conocimiento. Dice, así que reciban al débil en la fe. ¿Quién es el débil? Así como hay desnutridos en el plano material, hay gente desnutrida en nuestras congregaciones. Mire pues, porque así como el pan, cuando hablamos del pan, miremos, es que mire, hermanos, que empiezan a caer los textos. Miremos el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y vamos a regresar a Romanos, ahí me acuerdan, regresamos a Romanos capítulo 14. Dice el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 27. Trabajen, hermano,
hermano, trabaje, esfuércese, no por la comida, oiga, no por el pan que perece, sino por la comida, sino por el pan que a vida eterna permanece. Entonces, la comida que a vida eterna permanece, el pan que es para vida eterna es la palabra. Pero como nosotros, hermanos, le damos poco espacio a la escritura en nuestras vidas, el resultado es Romanos 14:1. Hay gente que es débil en la fe. Sigamos leyendo, que no estemos empantanados aquí. Hay gente que es débil en la fe. El que está bien nutrido está fuerte. El que está bien nutrido por la palabra, hermano, va a ser un vencedor, un más que vencedor. Pero mire lo que dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque hay quienes creen, dice, unos creen que se puede comer de todo, otro que es débil solo come verduras. Mire, hermano, yo he oído, ahí busca la palabra en el internet, discusiones bizarras. Busque la palabra bizarro. Si me está viendo Fernando, que le gusta leer, busque la palabra bizarro con B alta y Z, que es una discusión bizarra, es una discusión inútil, tonta, que no produce ningún resultado, solo es una discusión. Mire, hermano, a mí me ha tocado ser testigo. Yo mismo participé algún día en discusiones bizarras sobre conductas morales o inmorales de las personas. Yo no me entrometo en eso, porque acabo de leer en 14:10 del Evangelio de Romanos, 14:10 de Romanos dice: tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Yo no puedo juzgar ni criticar a alguien porque usa pantalón y a mandarlo al infierno. ¿Quién soy yo, hermano? Si el que Jesucristo dijo, ni yo juzgo. Pero vengo yo y quito a Cristo, me pongo yo de juez. Cuando Jesucristo dijo, yo no juzgo. Y si juzgo, dijo, eso lo vamos a ver mañana, ahorita no tenemos tiempo. Pero mire, pues, discusiones bizarras sobre cosas. Uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come verduras. Ahora mire lo que dice el verso 3, y amárrelo con el 14:10, dice, el que come. ¿Se recuerda el 14:10? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias? Dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, ese 14:3 es 14:10. Y el que come, no juzgue al que no come, porque Dios lo ha aceptado. Mire pues, ¿quién eres tú? Verso 4, ¿quién soy yo para juzgar al criado ajeno? ¿Será que todas las versiones dicen el criado ajeno? Mire pues, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Dice la Biblia textual. Dice. No, miremos mejor la Biblia Kadosh. ¿Quién eres tú para hacer juicio sobre el siervo de alguien? Y menos, hermano, si ese alguien es siervo de Dios. Al final, todos, según de Corintios 5:10, al final, todos nos vamos a presentar al tribunal de Cristo. Y cada uno va a recibir según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. ¿Fue bueno o fue malo? Cada uno va a recibir. Cada uno va a ser galardonado o cada quien va a ser reprendido. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y a échenlo en las tinieblas. Ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Eso, hermano, es economía de Dios. Dice, ¿quién eres tú? Romanos 14:4, para juzgar al criado ajeno. Ahora, oiga lo que dice, para su Señor está firme o cae. Pero si cae, es que mire pues, hermano, nosotros cae alguien y ya lo desechamos, lo mandamos al infierno, lo echamos, somos fáciles para desechar, ¿verdad? Dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor
para mantenerlo firme. Entonces, regresemos. Miren, hermano, no he podido entrar al tema y el tiempo se me fue. Espero estarme dando a entender. Empezamos hablando del 14:21, ¿va? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Pasamos por Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, capítulo 1 de Efesios, verso 13. Dice, en él también nosotros, habiendo oído, ¿qué oímos? Vamos a Romanos capítulo 10, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, esto ya había pasado con estos hermanos de Éfeso, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tomás y Felipe no habían, mire pues hermano, ellos estaban en ginosco, estaban en un proceso de aprendizaje. Ahora, hay un verso bien impresionante, hermano, con el que quiero hacer una estación aquí para pasar la noche, y mañana continuamos con esto, porque mire qué tremendo es. Esa palabra conocer es importante. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y aún no me has conocido. Mire pues, vamos a 2 Corintios capítulo 5. Esto, miren hermanos, esto hay que verlo detenidamente, el tiempo es... Mire el verso 10. Mire el verso 10. Porque es necesario que todos nosotros, todo aquel, allá se recuerda que decía en Romanos 10, decía, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que ha invocado a Cristo alguna vez, todo aquel que ha aceptado a Cristo, por usar un término evangélico de moda, todo aquel que ha aceptado a Cristo, todo aquel que invocar el nombre del Señor va a ser salvo, pero se va a presentar ante el tribunal. Nadie va a pasar de largo de una vez hasta la presencia de Dios. Todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Mire pues, vamos a comparecer ahí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego dice el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Mire pues hermano, Dios sabe, esto lo hemos dicho un millón de veces, Dios sabe exactamente quién es usted y quién soy yo. No hay nada oculto ante su presencia. Dios conoce allá, hermano, el corazón del hombre, en sus más íntimos pensamientos. Dice, a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Verso 12, pasemos el 12 porque quiero llegar al 16, el tiempo se me terminó. El 5:16. Mire pues, dice el 15, dice. Miremos el 14. Es que esto, hermano, es una belleza y no se puede uno por más que quiera. También voy a robar un par de minutos más del tiempo establecido. Llevamos 43 minutos. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Mire pues, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hace un momento le dije que le dijeron a Tomás y le dijeron a Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. Ginosco, no me han conocido, ginosco. Y el problema de nosotros, hermanos, por el que no llegamos verdaderamente a conocer a Dios, es porque nosotros no queremos, dice, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Yo, hermano, yo y muchos de los que me ven, seguimos viviendo para mí mismo, ¿verdad? Esta es mi vida. Estas son mis emociones, esta es mi voluntad y mi inteligencia. Me ha dado todo lo que tengo. Y para eso me esforcé, y para eso estudié, y para eso trabajé, para disfrutar esto. Y ahora quiero disfrutar los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y no quiero morir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere,
no va a llevar fruto. Mire pues, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Reina Valera 60 estamos. El verso 16. Mire pues, qué interesante esto. Qué interesante esto. Mire lo que dice el verso 16. De manera que nosotros, de hoy, ¿qué fecha es? 22 de julio. Hoy puede ser un día clave para usted. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. La palabra conocemos que aparece acá, hermanos que les gusta escudriñar, está hablando de eido. La palabra conocer aquí es eido. Eido. La palabra conocer aquí es eido. Quiere decir la plenitud del conocimiento. No un conocimiento rudimentario, no un conocimiento que está en proceso de adquirirse, no un conocimiento que es por la experiencia o por la observación o por una actividad intelectual. Ya quedó fuera la inteligencia. Este conocimiento se va a adquirir, hermano, únicamente por la operación del Espíritu Santo. Dice, de modo que de aquí en adelante, nosotros a nadie conocemos según la carne. Y mire lo que sigue diciendo. Y esto que viene es contundente. Y aún dice, si a Cristo conocimos, y este conocimos, hermano, es la palabra ginosco. Cuando Jesucristo le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y aún no me han conocido, les está diciendo, tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y ustedes ni siquiera se han incorporado al proceso de observar, de adquirir conocimiento, para poder llegar al eido, que es el conocimiento pleno, que es el llamado a la memoria, que es un reconocimiento total a través de una relación personal e íntima con la palabra. Dice, de modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Este conocer, de aquí en adelante vamos a estar eido. A nadie conocemos, de aquí en adelante eido según la carne. Y aún dice, si a Cristo conocimos según la carne, según el alma, según el intelecto, ya no lo conocemos así. Y fíjese, hermano, que ya se terminó el conocimiento mediante la observación, mediante el ejercicio de la actividad mental de la mente natural. Por eso dice, la mente natural, el hombre natural, no puede entender las cosas que son del Espíritu y Dios son locura. ¿Cuánta gente está sentada en las congregaciones, hermano, y no entiende, ¿verdad? Oye decir que, mire pues, hermano, nosotros estamos viviendo un tiempo bien terrible. ¿Cuántos de nosotros estamos enterados que estamos viviendo el tiempo final? Mire todo lo que está pasando en el mundo, hermano. Habrá guerras, rumores de guerras, pestilencias, pandemias, enfermedades, que aparece una, que el síndrome del mono, enfermedades que ya se daban por desaparecidas. Ahí hay una viruela del mono que tenía no sé cuántos, 40 años de no haber un caso de viruela del mono en humanos. Ahorita volvió a aparecer. Apareció el hongo negro, apareció este COVID, hermano. Mire, pues, ¿cuánta gente sabe mediante la observación y la experiencia? ¿Por qué experiencia? Porque ya vio que un familiar se contagió, incluso hay quienes han visto que un familiar se murió. Incluso hay unos que por experiencia, porque ya los enfermaron y ya salieron de la enfermedad o están en proceso de salir, saben que hay una serie de enfermedades que se están dando en el mundo como evidencia de que el caballo aquel amarillento, que es la muerte del capítulo 6 de Apocalipsis, ya fue soltado.
y le sigue un personaje que se llama muerte, que se llama Hades. ¿Cuánta gente tiene información de eso? Pero esa información no es suficiente, hermano, para que le logre, para que le dé tiempo a Dios. Siguen o seguimos anteponiendo las cosas terrenales y pasajeras, ¿verdad? No es el conocer a Dios mediante un plano intelectual o informativo lo que me va a llevar a la vida eterna. De modo que nosotros, de hoy en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Amén, amén, amén. Medite la escritura, anote los textos. Dios les bendiga y les guarde. Y si Dios nos da salud y vida, hermano, el día de mañana nos miramos nuevamente. Amén, amén, amén.